Oh, buenas, a las 5 de la tarde y como habíamos anunciado, íbamos a conversar con ustedes. Gracias a Milagros Paredes por esta oportunidad de compartir, de hacer comunidad en medio de la pandemia. Y también, bueno, después de la media hora en la que vamos a conversar un poco sobre licántropos, teoría de la conspiración y pandemia. em, Le toca el turno a las 6:30 de Lima a, a mi querido amigo Florentino Díaz, que nos va a seguir hablando del proyecto de inmanencia llamado Convivio, Contribuciones Alquímicas de la Pandemia. Yo no le voy a dedicar mucho tiempo, él se va a encargar de eso. Ahora lo principal, o sea, que quería comentarles a ustedes era el tema de esta conversación que se llama de licántropos, teoría de la conspiración y pandemia. Eh, Hace algunos días, ¿no? A mí me gusta analizar mucho las redes sociales, ¿no? Salió una noticia que en un pueblo de Chiapas había aparecido un hombre lobo, ¿no? Y que había aterrorizado a una comunidad de por ahí. Em, una psicóloga había comentado que se trata de un efecto de del insomnio de la población. O sea, sabemos que en esta época de cuarentena en muchos lugares del mundo la gente no puede dormir, ¿no? Y está sufriendo de insomnio, y eso creo que era la explicación para hablar del hombre lobo de Chiapas, ¿no? Am, si bien, o sea, es una noticia que daba risa, ¿no? En primera instancia, a mí me gusta analizar todo tipo de información, ¿no? Y entonces me puse a pensar en lo que yo sabía sobre los hombres lobos, ¿no? El contexto de aparición del hombre lobo, por qué aparece, cuáles son las causas. Em, el hombre lobo, obviamente, todos sabemos que no existe, ¿no? No existe, ¿no? Es un producto de la mente humana, de la fantasía humana, pero eso no lo hace menos real. Ya lo dijo el secretario de Salud de México, López Gatell, que no todo lo que no vemos no existe, y también que todo lo que vemos puede ser que no exista, ¿no? O sea, los sentidos nos fallan mucho, están dominados por nuestras angustias, ansiedades psicológicas, y al mismo tiempo también nuestros sentidos también engañan a la mente, ¿no? Entonces, cosas que podemos decir que hemos visto, y yo soy objeto de ese tipo de situaciones. En mi caso particular también han ocurrido esas cosas, y eran cosas que no eran reales, que no existían, pero eso no los hace tener una explicación, ¿no? En este caso la explicación es psicológica, ¿no? Algo nos está pasando y por eso podemos sentir que hay la presencia de un animal como el hombre lobo, ¿no? El hombre lobo básicamente es un híbrido, es hombre y lobo, pero también se alimenta de carne humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos hablar de este ser que recurre a una especie de canibalismo, que es castigado por ser caníbal en convertirse en lobo, ¿no? Por recurrir a ciertos instintos animales básicos, ¿no? El escenario de una pandemia, el escenario de un virus como el coronavirus, crea mucho miedo en la gente, ¿no? ¿En qué sentido? En que tenemos miedo de que nos va a faltar comida, ¿no? Tenemos miedo que nuestros agricultores, la gente que trabaja en primera línea, ¿no? Supliéndonos de el alimento necesario para vivir, se enferme, muera y no pueda suministrarnos estas insumos necesarios para nuestra subsistencia como especie, ¿no? Entonces empiezan los miedos en la cabeza, aparte del insomnio y preocupaciones particulares de cada uno sobre el trabajo, la economía, qué sé yo, ¿no? O sea, la economía se está afectando mucho también en esta situación, y hay gente que realmente se está muriendo de hambre, ¿no? En todas partes del mundo. Por ejemplo, leo que en Colombia, Bogotá, existen en las ventanas de ciertas casas o edificios banderas rojas, ¿no? Estas banderas rojas significan hambre, ¿no? La gente se está muriendo de hambre, ¿no? En Estados Unidos, el lugar donde yo vivo, en Greeley, Colorado, si bien no veo, no experimento directamente el hambre, ¿no? Pero sí estoy enterado que en muchos lugares de Estados Unidos, los centros de acopio de comida para la gente que está necesitada está sobrepasada,
¿no? Y en realidad, o sea, hay mucha gente que realmente se está muriendo de hambre también en los Estados Unidos, como ocurrió en la Gran Depresión que empezó en el año 1929, ¿no? El crack de Wall Street del 29, ¿no? Eso ya se está viviendo en la Unión Americana, ¿no? Ahora, el lobo, el hombre lobo es un arquetipo de Jung, ¿no? Psicólogo, ¿no? Que tiene una escuela de psicología que aprecio mucho, en el sentido que trabaja temas como los arquetipos, temas como el inconsciente colectivo, ¿no? El hombre es parte de ese el lobo es parte del hombre lobo, es parte de ese inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, en diferentes culturas tenemos diferentes o muy similares formas de apreciar al lobo, ¿no? O sea, primero empecemos con lo positivo, ¿no? O sea, todos conocemos, creo yo, el mito de Rómulo y Remo, que fueron amamantados y criados por una loba, ¿no? El lobo, la loba, era un símbolo positivo para la cultura romana, ¿no? En el caso de la nación de Asia Central, que son los turcos, un lobo los llevó hasta lo que es Anatolia y de ahí se fundó lo que luego sería el Imperio Otomano. Es decir, en estos dos grupos culturales, el lobo tenía un significado muy positivo, ¿no? Pero en otras culturas, el lobo tiene un significado negativo, ¿no? Por ejemplo, en la cultura judeocristiana, ¿no? El lobo que se viste de oveja, ¿no? Es algo negativo, pero quería referirme sobre todo a la cultura clásica, que es uno de los referentes que más manejo, y el mito de Licaón, el rey de Arcadia, ese mito que permitió el origen de lo que sería el licántropo, el hombre lobo clásico, ¿no? De la tradición clásica, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la Arcadia, el lugar que gobernaba Licaón, ¿no? Que tenía muchos hijos también, es un lugar interesante porque tiene dos significados. En la literatura clásica y en la pintura, la Arcadia es ese lugar mágico, ese lugar campestre, hermoso, donde los hombres son pastores, las mujeres pastoras, y todos están cantando, danzando, un ambiente donde hay aves ¿no? que cantan, animalitos, todo es bonito, ¿no? Como las portadas de Atalaya de los Testigos de Jehová, ¿no? Esa es la Arcadia, ¿no? Pero la Arcadia también tiene un lado oscuro, ¿no? En un momento determinado se decidió hacer sacrificios humanos, se decidió comer carne humana, ¿no? Zeus, el máximo dios de los griegos, decidió investigar por propia cuenta qué estaba pasando en esa región de Grecia, ¿no? Le sirvieron carne humana y en un banquete ofrecido por el rey Licaón, ¿no? De Arcadia, y en ese momento los convirtió en hombres lobos y los castigó, ¿no? Pero no solamente eso, sino que lo que ocurrió fue que eh, unos pocos años después, o un poco tiempo después, decidió decretar el Gran Diluvio, ¿no? Y Gran Diluvio también es un tema del inconsciente colectivo mundial, ¿no? El que más conocemos es el tema de Noé, el Gran Diluvio de la Biblia, pero ha habido grandes diluvios en muchas culturas alrededor del mundo y una de ellas la decreta Zeus por la malignidad y la decadencia del hombre, ¿no? Y este es muy importante porque en ese sentido se conjugan muchas ideas ecológicas y también religiosas, ¿no? Esta idea de que la decadencia de la humanidad lleva un castigo divino, ¿no? Pero también este ataque y destrucción de la naturaleza por parte del hombre, la industrialización, el deseo y el exceso capitalista lleva al calentamiento global, a la destrucción de la naturaleza, y la naturaleza de alguna manera en la forma de un virus como el coronavirus o COVID-19 nos está destruyendo, eh, se está vengando, ¿no? O sea, nos está castigando, ¿no? Entonces la ecología y la religión muchas veces coinciden en algunos aspectos, en otros no, ¿no? Por ejemplo, como la visión judeocristiana en la que reconoce la necesidad del hombre de conquistar y hacer suyo la tierra y hacer lo que quiera con todo lo que hay en la tierra, ¿no? Y eso se contrasta directamente con una visión ecológica de protección del medio ambiente, ¿no?
Muy bien. Un aspecto antes de pasar al segundo tema, que es la teoría de la conspiración, quería detenerme un poco en la figura de Zeus, ¿no? Zeus para mí es un dios muy particular, o sea, siempre de niño lo he querido mucho, he leído mucho de él, porque no solamente es un dios griego, sino que está muy bien conectado, de acuerdo a ciertas ideas de Jung, del inconsciente colectivo, con otros dioses de la humanidad, ¿no? En ese sentido se asocia muy bien con Krishna, ¿no? Krishna, el dios de la India, ¿no? ¿Por qué? En el caso de Zeus, hijo de Cronos y de Rea, ¿no? Cronos había, bajo un oráculo, se le había pronosticado que uno de sus hijos lo mataría y tomaría el reino de lo que sería el Olimpo, ¿no? Sería el dios de dioses, ¿no? ¿Qué pasa? Que Zeus se traga a todos sus hijos y Rea, que es la madre de Zeus, decide engañarlo a Cronos y lo esconde en la isla de Creta, donde da luz en una cueva. El tema de la cueva hay que guardarlo, hay que recordarlo porque luego conectaremos muy bien con el tema de la teoría de la conspiración, pero la cueva es un espacio muy importante, es un lugar muy importante eh, para conversar también, ¿no? Zeus es criado en Creta, la isla de Creta, que es un lugar que amo mucho desde que era niño también, ¿no? Obsesionado por la cultura de Creta, ¿no? Eh, Zeus es criado por una cabra y por una ninfa y vive en un lugar así como sería arcádico, digamos, o sea, pastoral, ¿no? De Creta, ¿no? Y luego, bueno, ya la historia que sigue es también interesante, bueno, logra engañar a Cronos, quien vomita a sus hermanos, y luego lo derrotan a Cronos y a todos los titanes y toman el control de lo que sería el Olimpo clásico, ¿no? Pero ¿cuál es la conexión con Krishna? Krishna también nace en un momento de una profecía, ¿no? Se dice que su tío Kansa, que era el rey de Mathura, ¿no? Eh, Iba a ser asesinado por un familiar, por un hijo de su prima Devaki, ¿no? Entonces, Kansa decide asesinar a todos los hijos de Devaki con Vasudev, eh, pero el séptimo escapa, que sería Balaram, hermano de Krishna, y el octavo, que es Krishna, también logra escapar, ¿no? Que es el octavo, es el avatar del dios Vishnu, ¿no? Krishna es el octavo avatar del dios Vishnu. Entonces, lo salvan y lo llevan a una tierra de pastores también, así como hablamos del pastor Zeus, también el pastor Krishna. Crece ahí, hace travesuras, igual como Zeus, Krishna es bien mujeriego, le encantan las mujeres que le llaman gopis, en el caso de la India, ¿no? Zeus tiene muchas aventuras y hijos por todos lados, ¿no? Y es el horror de su mujer Hera. En el caso de Krishna también, bueno, resulta que Krishna crece y regresa a Mathura y logra matar a su tío Kansa, ¿no? Entonces ahí la historia se conecta muy bien gracias al inconsciente colectivo, ese concepto maravilloso que tiene Carl Jung, ¿no? Ahora, sigamos un poco con la teoría de la conspiración y en ese sentido podemos hablar un poco del tema de la cueva, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir de teorías de conspiración? Varias cosas, ¿no? Principalmente uno se puede reír, burlar y piensa que es fruto de la ignorancia de la gente, pero es un producto, información, datos que uno puede analizar, ¿no? Hay mucha información psicológica que está detrás de una teoría de la conspiración. No simplemente uno tiene que decir, esa es una estupidez, ¿no? O sea, la persona que realmente desarrolla su capacidad intelectual tiene que analizar todo tipo de información, incluyendo aquellas que son llamadas teorías de la conspiración, ¿no? En ese sentido, una de las teorías de las conspiraciones clásicas que amo es el mito de la caverna o la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Que aparece en el libro séptimo de la República, su obra clásica, ¿no? Eh, en ese mito de la caverna, ¿no? Que muchos de ustedes quizás lo han visto de una manera más fílmica en el caso de la película de Matrix, ¿no? De los hermanos Wachowski.
¿Qué es lo que ocurre en el mito de la caverna, no? Todos estamos encerrados en una cueva. Ahorita estamos encerrados en nuestras casas, en nuestros departamentos, no sé, o sea, muchos millones de seres humanos están encerrados, ¿no? Como una cueva muy parecida a la del mito a la alegoría o el mito de la caverna de Platón, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Estamos engañados, ¿no? Es una cueva muy oscura, ¿no? Hay un fuego que nos muestra unas sombras en la pared de la cueva y eso es lo único que podemos ver, ¿no? O sea, es una alegoría sobre el conocimiento, ¿no? No tenemos acceso al conocimiento verdadero hasta que un ser, ¿no? Decide salir de esa caverna, aunque le duele los ojos, y mirar ese mundo perfecto de las ideas, del conocimiento que está fuera de la cueva, ¿no? Y darse cuenta que todos en la cueva estamos engañados, ¿no? De alguna manera, este mito de la caverna ha sobrevivido a lo largo de los siglos y casi ya más de 2000 años, ¿no? Más de 2000 años, efectivamente, a que es la base de muchos idealismos, ¿no? Como el idealismo alemán, es la base de muchas ideas que pueblan nuestras obsesiones, ¿no? Humanas, que son parte del inconsciente colectivo que hemos señalado de Carl Jung, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la teoría de la conspiración que estamos viviendo? Estamos encerrados, alguien nos engaña, el gobierno nos engaña, ellos saben la verdad, tenemos que salir de esa cueva para poder encontrarnos con la verdad y luego rescatar a todos los que están encerrados en esa oscuridad para que todos podamos crear y vivir en un mundo verdadero, ¿no? El mito de la caverna, la alegoría de la caverna termina mal porque la persona que sale y regresa es asesinada por sus compañeros, ¿no? Porque no le creen esa verdad que sería conspiranoica, ¿no? O conspirativa, ¿no? O sea, ahora vemos que eh, muchas cosas que están asociadas a lo que nos está pasando, ¿no? Que es una pandemia, por ejemplo, ¿no? Una pandemia y coronavirus, ¿no? Que nos tiene encerrados a todos y mata a gente de todo el mundo, desde España, Italia, la India, Camboya, pasando por Perú, México, ¿no? Estados Unidos, Nueva York, ¿no? Una ciudad espectacular ahora llena de muertos, ¿no? Eh, em, ¿Quién nos iba a decir el año pasado, ¿no? En el 2019, que en el 2020 íbamos a estar todos encerrados, no iba a haber vuelos, no íbamos a poder volar, no íbamos a poder salir de la casa, ni manejar, ni tomar buses, no íbamos a estar muriéndonos de miedo porque algo invisible, incoloro, inodoro nos iba a matar, ¿no? Eso, eso que es verdad, que está ocurriendo en todas partes del mundo, eso es la base de muchas teorías de la conspiración. El tema de la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia ya es una teoría de la conspiración, ¿no? Pero en este caso es una teoría de la conspiración que se ha hecho realidad. Y ese es el punto aquí. Así como muchas personas se burlan de los hombres lobos y las noticias así de diferentes que salen como del 5G, ja, 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 se mueren de risa, todos están aterrados, encerrados con máscaras en sus casas, ¿no? Es una ironía, ¿no? Burlarte de un tipo de información cuando otra cosa te tiene encerrado y con todo tipo de productos higiénicos, papel higiénico, geles para desinfectarte, máscaras, ¿no? Yo tengo mi máscara, está por allá. Em, pero eso, esa es la base de una conspiración, es decir, una conspiración que se ha hecho carne, que se ha hecho realidad, la del coronavirus. Y estamos viviendo una época de crisis mundial, encima, ¿no? Crisis económica, ¿no? Producto de este virus, ¿no? Que nos ha encerrado, ¿no? Y que hacen todas las diferencias económicas entre ricos y pobres, ¿no? Hace poco había compartido una noticia de unos empresarios peruanos que han gastado más de 20 millones de dólares para comprar unos apartamentos en Nueva York, ¿no? Gracias al presidente Vizcarra, ¿no? Que les ayuda económicamente y en vez de ellos ayudar a los trabajadores peruanos, lo que han hecho es invertir ese dinero en Nueva York, ¿no? Asegurarse ellos personalmente, ¿no? Esa es la solidaridad peruana de las clases altas, ¿no? Que es importante rescatar aquí, ¿no? Y recordar, ¿no? Sobre todo a la hora de votar, que cuando sea el momento, ¿no? Porque no sé si realmente el próximo año podamos votar, ¿no? En elecciones, ni siquiera aquí, o sea, yo les apuesto. Aquí en Estados Unidos hay elecciones supuestamente en noviembre de 2020, no se van a hacer, en mi opinión, esas elecciones, ¿no? Pero ya veremos, ¿no? Eh, entonces, al vivir en una especie de realidad, de teoría de la conspiración, obviamente que aparecen noticias que forman parte de estas conspiraciones, ¿no? Normales, ¿no?
que nos han obsesionado, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con la realidad virtual también, ¿no? Es decir, que todo lo que estamos viviendo es una simulación, ¿no? Es un programa, no somos seres reales, somos parte de un programa, de un juego virtual, y todo esto del virus, todo el virus conectado con el virus informático también, ¿no? Este virus orgánico, este virus biológico, lo podemos asociar con los virus de computadoras, ¿no? Que comienzan a malograr los aparatos, ¿no? Em, y los teléfonos, qué sé yo. Y entonces, estas señales, como los cielos claros y hermosos, los mares limpios tan rápido, serían como señales de que este programa está fallando, ¿no? Eso es una teoría de la conspiración, ¿no? Y tiene muchos científicos, filósofos, intelectuales detrás que aportan, y empresarios importantísimos como Elon Musk, ¿no? Elon Musk, que es el dueño de Tesla, ¿no? Es un empresario muy inteligente, un hombre de Silicon Valley. Él dice que posiblemente estemos viviendo una realidad en un programa, ¿no? Que esto no fue en una realidad virtual, ¿no? Que esto no, podría ser que podría ser que una civilización alienígena hace miles de años haya creado este programa en el cual estemos viviendo, ¿no? Él lo pone como una posibilidad, ¿no? En ese sentido, no sé, ya es algo que uno lo tiene que investigar, ¿no? Uno no tiene que creer información, ¿no? Uno tiene que investigar información. Eso es fundamental para saber cosas, ¿no? Eh, y también descartar teoría de la conspiración, ¿no? Pero obviamente que las teorías de la conspiración son muy peligrosas porque pueden crear situaciones terribles en el mundo, ¿no? En el aspecto de la muerte, ¿no? Por ejemplo, y basados en esta idea del mito de la caverna, ¿no? Que nace un poco el idealismo alemán también, ¿no? Esta noción de que sobre todo se desarrolla en el siglo XX, ¿no? Con Hitler y con los nazis, ¿no? O los proto-nazis, ¿no? Que crean esta idea de que hay un grupo de poder económico que serían los judíos que están controlándonos, nosotros estamos encerrados en una cueva y no podemos tomar el control de nuestro propio país. ¿Qué ocurrió? Que esa teoría de las cooperaciones se concreta en forma de los nazis, y que en el Holocausto matan a 6 millones de judíos, matan a casi 1 millón de gitanos, exterminan gente por todos lados, crean 50 millones de muertos en todo el mundo, ¿no? Es el peligro de una teoría de la conspiración, ¿no? Y los nazis fueron objeto de eso porque aplicaron el método de la cueva de Platón para su idea del mundo ario, ¿no? Superior frente a otros, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el tema de la cueva de Platón también está el asunto de la soberbia, ¿no? El intelectual que puede ver el mundo tal como es, el mundo verdadero, y quiera regresar para ayudar a sus congéneres, pero ¿cómo regresa, no? Si regresa con soberbia, si no realmente entiende las claves, cómo interactuar con sus semejantes, ¿no? O sea, si es, en realidad, no va a tener efecto, de alguna manera, iluminar, digamos, con el conocimiento a sus semejantes, ¿no? En ese sentido, hay que, o sea, así como el virus nos ha matado, que es una conspiración hecha realidad, de alguna manera los nazis, que también eran una conspiración, mataron a muchos millones de personas, ¿no? En Europa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las conspiraciones, hay que estudiar, ¿no? Hay que leer, ¿no? Justamente estábamos hablando anteriormente con Florentino la importancia de la lectura, ¿no? Cómo hay que acercarnos a un libro, o sea, y también el tema del aburrimiento, ¿no? O sea, en la pandemia, ¿qué pasa? Nos aburrimos bastante, ¿no? ¿Por qué nos aburrimos? Porque estamos atrapados por un tipo de deseo, un tipo de placer que, que es rutinario, ¿no? Trabajamos, nos rompemos el lomo y luego queremos regresar a casa para ver un programa en Netflix, qué sé yo, o para hacer otras cosas y crear ciertas rutinas que se han visto alteradas por el tema de la cuarentena, ¿no? En medio de esta pandemia, ¿no? Entonces, el leer para mí es un ejercicio muy bueno. Leer diferentes clases de libros, enterarse de diferentes temas. Parte de este tiempo en cuarentena debemos aprovechar para educarnos, ¿no? Para aprender, ¿no? Y aprender, ¿qué significa para mí? Aprender es realmente acercarse como un estudiante, ¿no? Hacia algo nuevo que desconocemos, o hacia algo que no conocemos o que conocemos muy poco, pero con ese cariño, con ese amor por saber, ¿no? Uno no solamente
aprende de niño, adolescente o cuando va a la universidad, sino tiene que aprender siempre, ¿no? Y tiene que ser siempre un estudiante, ¿no? Y generar una especie de relación dialéctica con el conocimiento, ¿no? En ese sentido, con Florentino, querido amigo, hablábamos mucho de esto, ¿no? De cómo nos conectamos con el saber, ¿no? Para mí, yo de muy niño ya sabía cómo me iba a conectar con el saber, ¿no? Generalmente no creo a primera instancia en las cosas, tengo que analizarlas, tengo que estudiarlas, tengo que comprobarlas, ¿no? Con racionalidad, ¿no? Y mi imaginación, ¿no? La imaginación es muy importante para saber también, para adentrarte a esos territorios que a veces la racionalidad matemática no puede llegar, quizás usamos la imaginación, ¿no? En ese sentido, los seres humanos desde tiempos remotos hemos sido muy imaginativos y hemos creado seres mitológicos como las sirenas, como los hombres pájaros, para llegar a esos lugares que nosotros con nuestra tecnología no podíamos llegar, ¿no? Esas fronteras, ¿no? O los monstruos marinos, ¿no? Que no existen obviamente, pero que eran una especie de voyagers, significantes que nos permitían explorar con la imaginación aquellos lugares que físicamente no podíamos penetrar, ¿no? Con nuestras ideas, con nuestro conocimiento, con nuestra racionalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, en un momento aceptas de alguna manera que el conocimiento que estás aprendiendo es real, ¿no? Que es comprobable, que de alguna manera se acerca probabilísticamente a la verdad más que otros conocimientos, ¿no? Y después de eso, empiezas una tarea dialéctica nuevamente, ¿no? A cuestionar lo que sabes, ¿no? Y así vas avanzando y retrocediendo un poco, ¿no? Es decir, leer, comprobar, aceptar, ¿no? Luego cuestionar ese conocimiento, luego autocuestionarte y luego seguir avanzando, ¿no? Esa es la manera como uno tiene que acercarse al conocimiento, ¿no? No creer porque alguien te dice esto es verdadero, ¿no? Uno tiene que comprobarlo científicamente con la imaginación o con la lectura y con la lectura, con respecto a la lectura me refiero específicamente a saber leer, a saber estructurar racionalmente las ideas, ¿no? Y estar abierto hacia ese tipo de conocimiento, ¿no? Así, por ejemplo, historias ridículas como los hombres lobos en Chiapas pueden aperturar una entrada en la imaginación, pero también una entrada en el conocimiento para analizar psicológicamente lo que estamos viviendo en esta pandemia, ¿no? Que de alguna manera toda información es analizable, ¿no? Incluyendo aquella que llamamos conspirativa, ¿no? Porque denota ciertos comportamientos psicológicos de masas y que yo lo hago solo, ¿no? Pero muchas empresas como la Rand Corporation, ¿no? Multimillonaria think tank americana lo hace todo el tiempo, ¿no? Con informaciones que les son mandadas por sus investigadores que trabajan para ella en todas las partes del mundo, ¿no? Pero es un ejercicio muy interesante, ¿no? Estar informado, reírse también, ¿no? Porque la risa, para mí la risa es una cuestión existencial. La risa es también otra forma de saber, ¿no? Acercarse al conocimiento a partir de la risa, a partir del humor, ¿no? Hay un humor que es un humor que no solamente es burla e insulto hacia otros, sino que hay un humor, una ironía que tiene una sofisticación de tipo intelectual, una organización, digamos, dialéctica del saber, de las ideas, que nos permite llegar al saber de otra manera, ¿no? Estamos hablando de diferentes formas de llegar al conocimiento, ¿no? A partir del humor, a partir de las matemáticas, a partir de la imaginación, ¿no? O sea, hay diferentes formas de acercarse al saber, ¿no? Y combinar esas diferentes formas de saber te hacen un ser muy rico, ¿no? Muy evolucionado intelectualmente, en mi opinión, ¿no? Y parte de esta cuarentena, yo creo que cuando nos sintamos aburridos, es un buen momento para practicar la introspección, ¿no? Para saber quiénes somos, qué queremos, pero de verdad, ¿no? No con coaches, ¿no? Que te dicen ser positivo, ¿no? Eh, Esas cosas no sirven para nada en una situación de un virus y una pandemia, ¿no? Yo creo que autocuestionarse, la introspección en la cual tú te cuestionas, yo soy poeta, ¿no? Yo escribo poemas, pero soy muy riguroso con lo que escribo. Si lo que escribo para mí me parece que no es bueno estéticamente, ¿no? Intelectualmente, ¿no? Estilísticamente, lo desecho, ¿no? No lo compartiría, ¿no? Pero eso
pasa con muchas cosas, ¿no? Igual, soy un excelente cocinero, me encanta cocinar, y si algo es horrible que cocino, no lo como, ¿no? O sea, soy muy autoexigente, ¿no? Exijo mucho de mi amistad, ¿no? Soy Escorpio finalmente, ¿no? Pero también me autoexijo, ¿no? O sea, me evalúo todo el tiempo, ¿no? Porque para mí la forma de crecer, ¿no? Es también autoevaluarse, ¿no? Para poder aportar, ¿no? De la manera en el campo en el cual nosotros trabajamos a la sociedad, ¿no? A la polis, como le llamaba Platón, ¿no? Y Sócrates, ¿no? En este sentido ya nos vamos despidiendo, ¿no? Mi transmisión en vivo. Espero que les haya gustado y voy a leer sus comentarios para seguir mejorando, ¿no? Obviamente es la autocrítica también, ¿no? De Licántropos, Teoría de la Conspiración y Pandemia por Enrique Bernales Alvites. Ha sido un gustazo. Les mando un beso. Cuídense mucho. Chucha.